Mayor, lo puedes soltar el micrófono, no va ahí. No, pero hija, me estoy posicionando, por favor. Hermana Mayor. ¿Cómo les va? La niña perdida y encontrada en el templo. Bueno, con muchas actividades, entre una cosa y otra, sí, muy contenta. ¿Te estamos prestando? Bueno. ¿Te prestamos? Esta es mi plataforma de lanzamiento. Te prestamos, yo te presto. Yo también. Yo no estoy muy de acuerdo, pero yo No, pero déjame terminar. Ay, pero mira qué encuadre tan bonito tiene la doctora, Joan. Con la naturaleza. Déjame decirte. Ya viste. Joan, véngale una foto porque tiene una fotico, Joan, por favor. Te voy a decir porque es muy profundo. Captura ahí, Joan, captura, Joan. Yo te presto. Ajá. Porque cuando uno quiere a alguien y quiere verlo volar y crecer, hay que dejarlo ser libre. Ay, Dios gracias. Mío. Claro, dime, Cristal Coelho. ¿Viste? Dime, Cristal Coelho. Mira, mi amor, te salió muy la mira, Luna, pero usted está tan bonita que no parece que te explotada el avión. Explotada, sí. Esa blusa es nueva. No, hombre, ¿qué va a ser nuevo, muchacha? Nunca la hubiera visto yo. ¿Qué va a ser nuevo? De Soy Las Closet All Vintage Boutique. No es tan vintage. No es tan vintage. Tiene 10 años. Mira, doctora. Yo no lo hubiera visto, ¿no? No lo hubiera visto. Ni yo. Mira, hablaste con el americano ya. Tengo que aprovechar y darle las gracias a la head de mi equipo de trabajo. Mírala ahí. ¡Bravo! ¡Nueva! La pegamos con el vestido. Pero ese vestido bellísimo. La estilista. Para la próxima, lléveme, por favor. Yo llevo algo. Yo puedo hablar también. A mí también. No lo dudo. Y de crianza. Mira, o sea si que no lo dudo. promocionenme a mí. Lo planteamos. Te planteamos de gracias, nuevo. Te gracias. planteamos hasta doctora, con Guadalupe y con doctora. una amiga que prontamente va a ser madre primeriza por segunda vez. Exacto. Y que quiere seguir aportándole a su comunidad con charlas bueno, inteligentes. Perfecto. ¿Esos son los chocolates que trajiste tú o son los chocolates que trajo Joan? Porque no he visto de lo de Joan. No sé, he visto pero- uno. No, lo de Joan están en la maleta del doctor Nieves. No, todavía. si está en la maleta del doctor Nieves, tráeme eso. Perdón. Esos chocolates estaban como que escondidos, porque cuando tú hablas de chocolate, alguien de aquel lado del cristal brincó. Ay, no le digas que ella. ¿Viste? Ay, eso no qué- vinieron locales. Yo Miren. fui, seleccioné, dije, de lo que no vendan allá. Oye, Y lo mío, personales. tú no me puedes trajeron? comer chocolate, mi amor, ¿Quién porque ha tienes dicho? leche y tú tienes intolerancia a la lactosa. Hay chocolate sin gluten. Ah, de eso no. De Pero la no hay marca que yo ahí. traje, no. No, eso no califican. A propósito, me compré un chocolate sin gluten Más de una malo, marca seguro. española con un sabor a frambuesa que sabe, ¿tú sabes qué? ¿A qué? A jarabe, a medicina. Está bueno que te pase. Eso es lo mismo que la gelatina con Ahora, espleta que mira. tú estabas brindando. ¿Qué estaba peor? Mira, El señores, chocolate de la déjeme gelatina. decirle, Bueno, déjeme- boté el chocolate. La gelatina me la estoy comiendo así, con valor. Ok, tú has encontrado quien te ayude con eso. A Jesús, pobre Milán, señores. Miren, oyentas, óyeme, ¿cómo te altera el gluten el bienestar? O sea, por alguna razón, en algún momento tuve que comer alguna galletica o tuve que comerme algo que tenía gluten y lo estoy sintiendo. Siento la Claro, inflamación, sí. siento el dolor, siento la incomodidad, porque yo tengo que no como harina, que no como gluten, yo debo tener que 3 meses, 4 meses. Sí, ma. ¿Cuándo fue la graduación de Mateo? En Julio. julio. Eso Bueno, es un pues tema ese muy tiempo. interesante para tratar, porque cada vez hay más personas intolerantes al gluten, aunque hoy hay un movimiento. Y no es monería. Exactamente, No es hay, monería, hay un señores. movimiento de tener una dieta libre de gluten por todos los efectos que provoca. Sin embargo, hay muchas personas que son sensibles al gluten sin tener una enfermedad celíaca. Ajá. Eso es lo importante de establecer la diferencia. Y entonces el gluten provoca mucha inflamación. Mucha inflamación. Y provoca mucho Incomodidad. sobre todo a las personas que tienen síndrome Celíaco. del colon Intestino irritable. irritable, exactamente. Ah, eso, pobre gente. Bueno, yo pasé una emergencia, una situación con eso. Ya gracias a Dios estoy bien, pero sí es necesario tener cada día más conciencia de qué alimentos tú no toleras, porque el cuerpo habla. Sí, y señor. lo que sucede es que muchas veces no lo escuchamos y es importante establecer cuando un alimento no te favorece. Mire, si tú supieras que una de las cosas que más me llamó la atención de nuestro viaje a Nueva York fue la gran cantidad
actualmente de opciones saludables de comida rápida y la gran cantidad de personas consumiéndola. O sea, vi mucha gente con ensaladas, con jugos verdes, o sea, no como que el típico idea americana que uno tiene de hamburger, hot dog, de ese tipo de cosas. O sea, vi más gente de la que acostumbro a ver consumiendo alimentos saludables, incluso en estos lugares que se llaman Grab and Go, que es ya comida lista para tú llevártela y comer. Vi muchas, o sea, cuando te digo muchas opciones, eran barras y barras de ensaladas, de parfois, por ejemplo, yogur, de jugos que son de prensado. Lo que pasa es que esa comida, ese tipo de comida tiene un público con un valor adquisitivo alto. Sí, eso sí es verdad. Ese es el punto, porque cada vez que la comida ecológica, los alimentos orgánicos son mucho más costosos. Ay, y hay mucho Luna, también. Esos hamburgues no están baratos, señores, allá tampoco. pero déjeme decirle la verdad, es muy molesto. Es muy incómodo. Sí. O sea, yo les puedo decir que yo regresé con 4 libras más. Y es inflamación. Y me vi las manos hinchadas, el vientre abultado. Y todo eso es porque en algún momento me comí una galletita. No, y porque por ejemplo, en algún momento comí algo con gluten, o sea, porque tuvo contacto con gluten. Y eso que, yo como su asistente, ¿y en qué es lo que yo soy? ¿La encargada de qué? La cabeza de tu equipo Ella ejecutor. dijo una palabra muy en bonita. piso. Sí. Yo estuve muy pendiente de qué comía, de fruta, no, vamos a comer eso, o sea, pero de verdad, también para una persona con esa condición, contrale, la gente tiene que tomarlo más en cuenta, está muy limitado y los restaurantes casi no tienen opciones, todo tiene pan y gluten. Sí, claro. Sí, y leche. Pero justamente eso es, cuando se tiene esa condición hay que saber a qué lugares tú vas, pero también cuáles son los alimentos que están libres. Por eso es un ejercicio muy adecuado de que cuando vayas al supermercado tú revises las etiquetas. Y a mí me parece que es muy interesante. Nos pasó, doctora Luna. Es muy interesante lo que tú planteas, porque justamente el tema del gluten de alguna manera ha sido un poco moda. Y muchas personas, a mí particularmente, sí, me da un poco de vergüenza, sí, y me cohíbo mucho para expresarlo, porque yo tengo una intolerancia ya definida. Entonces, yo decir, yo no puedo comer esto y esto, no lo hago. Yo lo que prefiero es escoger o no comer. Porque luego, si tú ingieres, por ejemplo, el caso mío, que soy intolerante a la lactosa desde niña, tengo una intolerancia desde niña, pero desde bebé he adquirido una intolerancia al gluten, incluso se descartó una enfermedad celíaca en un momento. A Dios, sí. Pero es bastante molesto. Y muy molesto, señores. Ciertamente que los alimentos procesados, muchos de los alimentos procesados tienen gluten. Mira, porque se espesan con harina. Sí. Entonces, lo importante es que podamos leer esas etiquetas. En Europa, por ejemplo, donde hay enfermedades celíacas, que una proporción de la población puede sufrir ser celíaca, tener una enfermedad celíaca, hay muchos alimentos que están libres de gluten y tienen el etiquetado esclarecido. En nuestro país no. Yo tengo que agradecer, por ejemplo, a mi formación como planificadora de eventos, que Ámbar y yo tenemos mucha conciencia y mucho cuidado. Yo creo que es la cosa de mi trabajo que más me estresa. Los buffets y la comida, o sea, es algo que nos tensa mucho, por lo delicado que es, porque por ejemplo una persona celíaca. De nuevo, señores, no es monería. No es monería. Nosotros hemos tenido personas que de verdad han tenido que ir a emergencia por el simple hecho de que en una mesa donde le prepararon su comida, se preparó algo con harina y se le pegó a un alimento. Y también en el caso de la intolerancia a la lactosa, que a mí me pasó, que me comí un puré de apio exquisito. De apio. Estaba bueno, por lo menos. Exquisito. Sí. Y estaba hecho con queso. La emergencia que yo tuve, porque yo no lo sabía. Claro. Entonces, la emergencia que yo tuve fue incómoda. Y es que la gente da por déjeme contestar este teléfono. Que no le nada. Buenas, hola. Y Roberto se encuentra. Ay, Roberto está afuera. Está jugando un Sam. Pues, a su orden. Mira, doctora Luna, vamos a tocar Yo quería hacer el una tema. pregunta. Vamos a tocar el tema de los adolescentes, doctora Luna. Antes de irme a Nueva York en la mañana, esa tarde, en la mañana, antes de ir al aeropuerto, estuve como
conductora del 9º Desayuno por los Buenos Tratos del PACAM, que hablaba de la generación Cristal. Y no yo. Los que nacieron a partir del 2000. Esta psicóloga es una psicóloga extraordinaria que se llama Rocío Ramos Paul, española. Es la segunda vez que viene Rocío. El desayuno del PACAM se había interrumpido durante 3 años, el tema pandemia y esto, y se retomó. El tema era este que les estoy diciendo, hablábamos de los retos de la generación cristal. Y decía, entre las cosas que yo pude tomar fue que, sobreprotectores o no, los padres seguimos siendo los autores de la autoestima de los hijos. Hoy que hablamos de adolescentes. Los adultos de hoy son descritos como la generación de cemento por la rigidez. La incertidumbre de los adolescentes es muy alta por mucho tiempo y muy sostenida, lo cual los deprime. De las anotaciones que yo pude hacer, no se les da la oportunidad de tomar decisiones, los padres deciden por ellos. Y decía la psicóloga, helado o yogur es una decisión. Claro. Entonces hay que permitirle a los niños y a los adolescentes tomar ese tipo de decisiones. ¿Y qué recomendaba esta especialista? Ciertamente los adolescentes son muy creativos, pero no toman decisiones. Decía que fue una de las cosas que más me impactó. Tener un hijo es un éxito social y por eso se le protege tanto. Tener un hijo es un éxito social y por eso se le protege tanto. Decía eso Rocío, no es como muy absolutista. Bueno, esa frase, entiendo yo, porque para mí mis hijos no fueron un premio. Bueno, en tu caso no. Pero en lo que ella está viendo, se supone que tú te casas, tienes una profesión, tienes unas maestrías y después tiene el hijo. Y tienes un hijo. Si tú no tienes un hijo, tú estás incompleta. Exacto. A eso se refiere cuando dice que tener un hijo es un éxito social. Y tú sabes de lo que hablaba esta mujer, de la recomendación ella dice, nosotros tenemos cualquier cantidad de chicos que mandamos a discotecas. ¿Para qué? Para que desarrollen habilidades sociales, para que compartan más allá de la tecnología y que los invitamos a vivir la vida análoga. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gracias. Los invitan a establecer contacto con la vida análoga porque es una generación que está muy inmersa en lo que se supone que ellos conocen porque es en lo que nacieron, que es la tecnología. ¿Tú sabes qué es lo fuerte? ¿Tú te acuerdas la película de Wall-E? Sí, claro. Es tal cual lo que vivimos ahora. Tal cual, es verdad. ¿Es verdad? Bueno, pues que tú recuerdas que ellos no veían más allá de la pantallita que tenían. Hay muchas cosas transgénicas, hay muchas cosas de laboratorio. Le digo a usted, doctora, un estudio con una muestra de 1.600 jóvenes, el 58% consideraron que los adultos se sienten con el derecho a criticarlos por el mero hecho de ser jóvenes. Totalmente. El 66% cree que generación de cristal es un término injusto. También. El 62% opina que generaciones anteriores a las suyas tuvieron más facilidades en la vida. El 56% reconoce que sus padres han sido demasiado protectores con ellos. El 59% confirma que su familia les ha ayudado a contribuir a tener una buena autoestima. Totalmente de acuerdo. Los jóvenes son descritos como sensibles y con baja tolerancia a la frustración, al rechazo y a la crítica. Que mira, desde Platón, la adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano más señalada, porque inclusive Platón ya hablaba de esto, de cómo eran los adolescentes que eran irreverentes, eran desorganizados, y hoy día seguimos como con esa misma calificativo de la adolescencia, pero a mí me parece importante
y un poco abordando todo este planteamiento que hace esta experta, sobre todo en esta generación particular, que la generación cristal tiene sus particularidades, pero yo pienso que cada etapa de la vida, y siempre lo he dicho, tiene sus desafíos. Porque nosotros, por ejemplo, cuando fuimos adolescentes igualmente hemos pasado por ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, qué queremos en la vida, cuál es mi propósito. Ser y son una serie también de cuestionamientos que nos venimos haciendo en cada una de las etapas de los papás, de la vida. Y eso lo refería ella, los papás olvidamos que fuimos adolescentes y cómo nos sentimos. Claro, porque yo recuerdo de mi adolescencia que fui, o sea, yo digo a muchas personas que me conocen en esta etapa, me dicen, si ustedes me hubieran visto cuando yo era adolescente, huraña hasta decir ya, ni se imaginan que lo pudiera estar hablando frente a un grupo de personas. Entonces yo transité... esa palabra es para describirte. Claro, uraña. Sí, es verdad. Totalmente. Ahora, yo lo que quiero es saber por qué la adolescencia de ella se le olvidó y no la usó para la de nosotras, pues ella gozó mucho. No es cierto que yo olvidé mi adolescencia. Eso no es cierto, no estoy de acuerdo. Como dice la doctora porque en el Luna, caso particular de ustedes, en lo que respecta al tema de permisos y de salida, y yo siempre he dicho que me hubiese gustado haber sido más permisiva con ustedes. No, yo fui flexible, me hubiese gustado haber sido más, pero yo no fui inflexible. Pero volviendo al tema de la adolescencia, ese no encontrarte, esos cambios físicos que tú no entiendes, que tú no comprendes, que te resulta difícil manejar, porque los adolescentes se ponen o nos pusimos en nuestro momento descuadrado, porque se describe inclusive que las manos, las extremidades superiores son más largas en relación al cuerpo, que en la cara, por ejemplo, esa nariz que en muchas de las fotos esa vemos piel que tiene que ver con el tema de la hormona, el tema del acné, cuando te van creciendo los senos, que tú te encorvas, cuando a los varones le está saliendo el bigote, que se sienten apenados. Entonces, todas esas molestias la voz físicas, de gallo también. Exactamente, la fuimos pasando y la fuimos transitando. Entonces, muchas veces y la mayoría de las veces se refiere a la adolescencia como una etapa de problema. Sin embargo, yo invito a los papás y a las mamás a verlo como una etapa de transición. Yo tengo una pregunta con relación a eso. eso. Es el espacio entre la niñez, donde papá y mamá son los protagonistas de la película, hasta este proceso en donde no nos encontramos con papá y mamá, ya papá y mamá no son las figuras más importantes, sino ya son los amigos, hasta luego llegar a la adolescencia, donde tú tienes una plenitud y tú tienes muy claro cuáles son tus propósitos, cuáles son tus planes, cuáles son tus metas, pero mientras tanto en la adolescencia uno va caminando por la vida un tanto sin rumbo, llevándose un poco de la presión. Y yo creo que uno masilla. En base a eso, justamente es mi pregunta, doctora Luna. ¿Qué tan importante o qué tanto puede marcar la diferencia en un adolescente cuando un papá se sienta a tratar de explicarle un poco de las cosas que va a vivir y va a pasar, en vez de etiquetarlo como una persona complicada? No, déjalo, que es adolescente. Claro, exactamente. ¿Qué tan importante es Mira, eso? es una muy buena pregunta y yo pienso Te puede que... ella, pues ya yo me puedo ir. Voy a comprar el ticket otra vez. Y yo pienso que tiene que haber, la comunicación es fundamental, pero no hay que esperar a la adolescencia para tener esa comunicación. Esa comunicación tú la vas a tener cuando son niños. Y entonces cuando hay esa comunicación de que tú sepas escuchar a tu niño, a tu niña, en un momento dado, de que tú le permitas tomar decisiones, me voy a poner este vestido, no, ponte el otro. O si tú le dices, pues yo utilizo mucho el ejemplo de José Alberto, de mi hijo chiquito, que cuando íbamos a la iglesia, él quería ir en chancleta. Y yo le decía, no, en chancleta no se va porque es un momento importante para ir a visitar a la casa de Dios. Anyway, todas esas explicaciones, pero le daba un contexto para que justificar por qué él tenía que irse así. Resulta que muchas veces nosotros no damos ese
esa explicación a los niños y le imponemos. Entonces, cuando imponemos, no estamos dejando que los niños tomen decisiones en este sentido, que va a ser muy importante para ese momento de la adolescencia. Cookie hablaba también de la autoestima. Pero ella mira lo que ella decía, o sea, darle a un niño la oportunidad de elegir entre un yogur o un helado es una oportunidad de decisión. Claro. Y tú te pasas, entre la camiseta roja o la camisa azul. O el andar poniéndote la misma ropa todo el tiempo, o el salir mal vestido, o el salir desgreñado. Pero también hay un detalle que hay que tener en cuenta, que muchos papás se apropien de hacer esa conversación y no dejarse meter la presión social, porque cuando tú pones a un hijo a elegir, mucha gente dice que tú lo estás malcriando o que tu hijo te está mangoneando. También es que hay determinadas elecciones. Yo puedo hablar por mí, en donde a mí siempre me acusaron y me señalaron como ser una mamá extraterrestre apoyadora. Sí. Sin embargo, mi experiencia como mamá, muchas veces yo la transmito a mi participación en las charlas y también a mi ejercicio profesional, porque a mí me resultó. En ese sentido, yo tenía mucha gente que me decía, incluso una persona me dijo, vamos a ver cómo salen tus hijos y cómo salen los míos. Porque hemos visto cómo salen unos y cómo salen los otros. Claro. Porque yo, mis hijos siempre, y fue un proceso. Y nosotros tuvimos mucha incidencia con eso. Fue un proceso porque yo no lo sabía, yo lo fui desarrollando, ya sea con el estudio, con la formación, y viendo a los niños y a las niñas como seres en donde nosotros teníamos que ir depositando esa serie de cualidades y de elementos que le iban a permitir ser el hombre o la mujer del futuro que nosotros aspiraba o que yo aspiraba como mamá. Esta pregunta va para las dos. Esto es un proceso. Esta pregunta va para las dos, doctora Luna y la señora Luna como psicoterapeuta. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro ya como jóvenes adultos, cuando tengamos una vida adulta, de no permitirle a los hijos aprender a tomar decisiones? Bueno, como terapeuta yo te puedo decir que eso es un pasaporte seguro a la incapacidad para manejar frustraciones. No toman frustraciones y no toman decisiones importantes y fundamentales. ¿Y dónde tú lo ves? Por ejemplo, y eso es muy recurrente en la elección de la carrera universitaria. Sí. Bueno, es que yo quería estudiar tal cosa, pero en mi familia eso no se puede. Y tú encuentras a este muchacho que hoy está en una carrera y se quiere cambiar de la carrera, pero no sabe cómo decírselo al papá o a la mamá y hace una crisis. Yo he tenido pacientes que están casi terminando la medicina y de repente dicen, no, eso no me interesa, yo no quiero ser médico. Yo tengo 2 amigos que yo no quiero ser médico. La terminaron colgaron los títulos, se lo entregaron a los papás. No, pero yo tengo pacientes que han tenido el coraje y la valentía de no terminarle, decir, eso no es lo que yo quiero estudiar y salir. Pero yo no sé cómo decírselo a mi mamá, yo no sé cómo decírselo a mi papá, porque de alguna manera yo le estoy fallando a la inversión que ellos hicieron. ¿Tú sabes cómo tú le fallarías? Si tú te quedas en una carrera que no te gusta, si tú te quedas en una carrera que no te apasiona, si tú te quedas en un ejercicio profesional de algo que no te va a brindar satisfacción. Yo creo que las expectativas de los padres es una gran presión para los hijos y para los y las adolescentes. Que es una parte de lo que yo no pude hacer, que yo quiero verlo reflejado en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que no ayudamos a estos hijos a que produzcan a que atraviesen este proceso de diferenciación y de individuación, o sea, nosotros ya no somos unidos, se cortó el cordón umbilical. Tú sabes una cosa que a mí también me parece muy importante traer a la discusión, y es la necesidad de tener el sentido crítico, la decisión crítica que hay que ir desarrollando en los niños y las niñas, porque muchas veces nosotros y la propia escuela limita esa posibilidad, que frente a un posicionamiento tú no tengas la capacidad o incluso la valentía de confrontar ese planteamiento, aunque tú no estés de acuerdo. Y no necesariamente llegando al punto del irrespeto. Exactamente, y eso pasa mucho
entre los padres y los adolescentes. Cuando los adolescentes cuestionan, muchas veces nosotros asumimos esto como una afrenta y lo personalizamos, y no necesariamente. Yo pienso que cuando se tiene un hijo que confronta y que cuestiona, es difícil criarlo, pero es necesario respetar ese espíritu, porque estos son los que cambian el mundo. Que te pregunten a ti. Ahora, vamos a ver una cosa, o sea, porque en psicoterapia el balance es fundamental. O sea, no es que te vayas para la izquierda, como que tampoco te nunca los extremos son buenos. Tampoco te vayas hacia la derecha. Aquí nosotros buscamos la mejor manera de alcanzar un equilibrio, como se llama tu libro, ni mucho ni poco. Buscando el balance. Buscando el balance. Claro. Entonces, hay normas y pautas familiares que son inviolables. Pero hay que establecerlas y ponerlas claras. Y eso por un lado, y por el otro lado, involucrarlos en la medida de las capacidades, por un tema de edad, por un tema de hay un tema, ajustar, pero por ejemplo los límites en función del desarrollo de la madurez que van creciendo. Exactamente. En base a trabajo en equipo, independientemente de que las reglas son papá y mamá. Esto lo digo con relación a esto que tú decías. Bueno, es que tú fuiste muy permisiva criando a tus hijos. No, es que yo involucro a mis hijos en la toma de determinadas decisiones. Claro, mira, yo creo que yo involucro a mis hijos en la toma de determinadas decisiones, pero la última palabra sea la pero tuya, hay límites, hay límites que los impongo yo. Por ejemplo, mira, socialmente no está bien visto que tú vayas a la iglesia en chancleta. Y esa es una norma social que tenemos que respetar. Cumplir, exactamente. Socialmente no está bien visto que tú vayas, o sea, el colegio no te permite ir en traje de baño a la clase. O ir con un pajón, pero esas son normas sociales. Pero un punto que es muy importante, pero no estoy de acuerdo con es la hora de la llegada. La hora de la llegada. La puntualidad. La hora, O en el caso tuyo, por ejemplo, la negociación de las horas de jugar videojuegos. Ok, llego hasta tal hora, pero entonces hay que jugar tal otra. Ahora mismo hay una discusión, por ejemplo, ¿a qué edad le vas a dar un teléfono inteligente a un niño? Hay un movimiento de mamás que se oponen y dicen que a los 16 años. Sin embargo, yo planteo la importancia de ir desarrollando habilidades y capacidades en los adolescentes para tomar decisiones en ese sentido. Y tú pones límite. Este teléfono es para esto, esto y esto. Este teléfono se va a usar entre y estas horas. Y bajo este estas teléfono condiciones. se va a usar bajo estas condiciones. Y si tú pones los límites claros, los adolescentes lo pueden manejar. Si no se maneja, entonces debe de haber consecuencias. Pero perdóname. Ahora yo te voy a decir una cosa. Si tú pones estos límites, ojo, tú tienes que cumplir con ellos. Exactamente. Tú como adulto, tú tienes que cumplir con ellos. Mira, yo nunca digo yo que como psicoterapeuta lo digo y se lo digo a mis pacientes, los límites se ponen con coherencia, con constancia, con persistencia, con amor y con firmeza. Pero tú tienes que ser coherente con lo que tú le estás diciendo. Mira, no es el hecho de que a mi mesa tú no vas sin camisa y yo me puedo sentar sin camisa. No, yo puedo porque yo soy el papá. No. La regla es que a la mesa nadie viene sin camisa. Mira, yo lo que creo en ese sentido es, yo nunca he estado de acuerdo con eso de que de las metas, de a largo, mediano plazo, o sea, nunca me ha gustado eso. Pero yo creo que con la crianza sí hay que ponerse metas, porque yo creo que cada generación trae sus retos. Por ejemplo, yo veo la generación de Mateo y es una generación que está muy pendiente, o sea, son niños que cuestionan, son niños que preguntan, son niños que aprenden mucho. Y escuchándolas hablar me he dado cuenta que yo, por lo menos, tengo que poner mis metas de paternidad a mediano, corto y a largo plazo, porque de niño ya yo sé, pero los retos a medida que ellos van creciendo van a ser totalmente distintos. Ok, vamos a cambiar la palabra. Dime. No pongas metas, pon objetivos que pesan menos. Sí, pesan menos. Pesan menos los objetivos que las metas. Ok, objetivos, porque yo como mamá también tengo que adaptarme.
Claro. Porque la generación de ahora, por ejemplo, Mateo tiene 6 Pero años. eso no tiene que y ver los con retos- generación, eso tiene que ver con etapa de desarrollo. Pero- tú eres mamá de un niño de primera infancia y cuando tú seas mamá De un adolescente, tiene tus que- objetivos y tus límites van a cambiar completamente y tú como papá vas a cambiar completamente. Pero por eso es que lo digo, las diferencias generacionales son importantes porque te digo, yo me veo cuando Mateo tenía 4, ahora que tiene 6, y es una generación que yo trato de quedar de atrás, pero también generacionalmente es difícil. Pero Porque por lo menos la generación de ahora yo siento que va muy rápida la capacidad que, por ejemplo, yo soy una joven que yo soy nativa digital, como quien dice. Y como van los muchachitos de ahora, a uno le cuesta a veces caerle atrás. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo... Entonces entiendo, por ejemplo, lo de la tecnología. Prácticamente, señora, es imposible tú evitas que un niño tenga contacto con la pienso que tecnología. Lo puede no, tener. ahí yo no estoy de acuerdo. no. Ahí yo no estoy de Es que acuerdo. están expuestos por todos lados. Pero, Bueno, una pero cosa es vuelvo- exposición, Pero mire, porque los muchachos están expuestos, Pero- los muchachos están expuestos a a droga. mucho- Nosotras estuvimos expuestas a pero droga. vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, ciertamente que son otros tiempos, pero cuando se introdujeron aquí los videojuegos, Nosotros teníamos horario. yo me armé porque habían horarios y eso mismo puede pasar con la generación de ahora. Y o que sea, a mí me parece que conste que la función de un adolescente, ¿tú sabes cuál es? Retar. Cuestionarte. No, Claro. y mira, yo pienso Yo te en claro. esa conversación que tú tienes, Ámbar. Es cierto, insisto mucho, cada etapa tiene sus desafíos. Los papás de nosotros tuvieron desafíos con nosotros. Nosotros los tuvimos con nuestros hijos y tú lo estás teniendo. Y cada etapa tiene esos temas de los que nosotros tenemos que empoderarnos. Ahora, siempre el acompañamiento, la conversación, Claro, los límites totalmente de claros acuerdo. van a ser necesarios en cualquier momento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Ciertamente nosotros tenemos un gran desafío con el desarrollo de la tecnología, que estamos inmersos, hay muchos niños que viven en hogares digitales. Que, Exacto. Y eso tienen que el enseñarlo. barrio es digital, el barrio ya no Y- es la y- bicicleta en la Y calle. eso lo tenemos que ir enseñando. Claro. Ahora, papá y mamá tienen que estar presentes. Pero honestamente yo te ¿Cuál voy a es el decir punto? algo. Estar ¿Cuál es el pendiente. punto? Que Entonces- muchas veces no se establecen. Ahora mismo salió una publicación de revisaron miles y tantos estudios para saber si la tecnología afectaba o no el desarrollo infantil en los primeros Pero años. yo recuerdo. ¿Y qué dice esos estudios? Que no la afecta siempre y cuando estén papá y mamá con ellos ahí. Claro. Y yo lo que iba a Ese es el decir. puntico, porque ahora tú lo lees y lo lees entre líneas y tú dices, no, pero ya la tecnología, ya la ciencia dice que no afecta. La salvedad es que si tú utilizas la tecnología, una pantalla inteligente, un teléfono Tiene que estar inteligente, ahí. para Claro. que los niños adquieran esas habilidades y puedan incrementar el desarrollo de habilidades de lectura y de comprensión, papá y mamá Lo que tienen que está, estar- es lo que yo- está diciendo, lo que está diciendo esta experta. ¿Cuál es la recomendación? Tener las reglas Que estos claras. no, la recomendación es que estos chicos tengan contacto con el mundo análogo a pesar de haber nacido en un Claro. mundo netamente digital. ¿Y cuál es el contacto del mundo análogo? Un Hablar, buenos días cuando señores. sale de un ascensor, un buenas tardes, un gracias, un Conectar hola, con ¿cómo la estás? gente. Ir al parque. Un cómo tú te llamas. Un cómo tú te llamas es una comunicación que va más allá de los emojis, que Claro. es el lenguaje que ellos están Sí. hablando hoy en día. Pero es que también como No, papás pero- nosotros tenemos que estar vigilantes porque hay y eso lo hemos hablado con la doctora Luna, son muchos retos. Los papás también tenemos Claro. que hacer la tarea. Exactamente. Tenemos Los que hacer papás la son los que tarea. tienen que Es que hacer la hacer la tarea. tarea y poner los límites. Dice la Y doctora, estar pendiente. Bueno. dice Rosa María Paliza, uno de los problemas que confrontan, y lo decía Rosa María Hace 10 cuando años. yo hace 10 años, O sea, no decía ahora. Rosa María, uno de los mayores retos que está confrontando esta generación de padres, ¿tú sabes cuál es? Que ellos entran por la puerta Y se salen por los aquí. celulares. Se salen por aquí. Yo- Perdóname, Cristal. Anótalo ahí. Hola, buenas. Aló. Hola, chicas bellas. Hola. Te escucho. Corazón, yo soy maestra de nivel inicial. ¿Tú estás? Realmente- ¿Tú estás? Maestra de nivel Ah, inicial. tú eres maestra. Ok. Ujú. Y realmente soy la y demás mujeres bellas que están ahí. Es todo un tema, este asunto de los
celulares con los niños de 1 año, 2, 3, 4, 5, era hasta 7, ¿oíste? Ay, sí. por favor, no le pongan en pantalla a los niños, por favor. Por lo menos esa edad del preescolar es para una estimulación temprana, donde se trabaja motricidad fina y gruesa, que tú sabes, Olga, que posteriormente eso es primordial. La parte que me va a formar después la lectura y la escritura en los cursos posteriores. Sí. El niño ni siquiera tiene que agarrar un lápiz antes de los 7 años, ni siquiera. Así es. Mucho menos una pantalla de un celular. Así es. Gracias, sí. muchas gracias. ¿Sabe qué decía? Permiso. ¿Sabe qué decía la psicóloga Ramos Paul? Que una de las grandes dificultades que confronta esta generación de cristal, ¿saben cuál es? Que no tienen que esperar. Ah, sí. No esperan. La inmediatez. Mira, y es justamente por eso, y por ahí yo quería llevar el tema, porque cuando nosotros crecimos, nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era el horario de usar el Nintendo y los días. Y tú nos decías, son tantas horas, y luego de ahí tienen que salir a jugar. Y en vacaciones no era tampoco rumba abierta para baile. O sea, nosotros teníamos horario de a tal hora juegos de mesa, a tal hora juegos de Nintendo, a tal hora tienen que hacer ejercicio y actividad física en los patios. Incluso en nuestra época también, uno no tenía acceso a ver televisión. Como que específicamente era un matiné de 4 a 5 de la tarde, que era la única hora donde se ponían los muñequitos. Pero ahora no hay eso. La pregunta es, ¿yo puedo aún traer ese mismo esquema para controlar y manejar esta exposición que tienen los niños y los adolescentes a tanta tecnología? Claro, mira, Aguanta la vivo, respuesta ahí. Interesante el tema que estamos tocando esta tarde. Hay que sincerarse con ese tema, yo creo. ¿Hay que qué? Sincerarse. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que uno tiene que sincerarse, tanto los papás como que... Mira, pero ¿qué significa sincerarse? Reconocer que están metiendo la pata. Claro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tú En muchísimo sentido, de que si usted no decir, mira, no sé, necesito ayuda, me supera, hacer su tarea. Yo te puedo decir 2 cosas que a mí me pasan con Es la lo que yo generación, siento. con la generación de ahora. Y digo la generación de ahora porque yo no soy madre. Es que son niños. Es que yo creo que cuando hablamos de generación, los estamos etiquetando. Es que son niños. Es que los niños son. No, pero yo no hablo. Pero vamos a escuchar. Pero mira, es que déjame terminar, ¿Es que? porque yo no estaba hablando de la generación de niños. Yo quería hablar de la generación de mamás y papás. Ah, ok. Me pasa, y digo la generación de mamás y papás porque no soy mamá. Pero me pasa que muchas veces esta generación invalida mucho los consejos y la sabiduría de sus propios padres. Sí. Hay cosas que los papás de ahora no validan en los abuelos, que se les olvida, se los digo porque se lo digo a muchos amigos, que ellos fueron los que los criaron y que hicieron un buen trabajo dentro de todo. Sí, pero también ahí cuando tú a un papá Pero- primerizo, también lo invalidas cuando tú dices, tú no sabes, yo soy que sé. Pero déjame terminar, Entonces, porque eso yo no también estoy hablando de una un camino persona de que doble te vía. invalide, pero si tú tienes, por ejemplo, el privilegio y la bendición de tener una persona con la sapiencia de una Josefina Luna, y no lo digo en términos como doctora, sino como una mamá que crió 3 varones, que ella te diga algo, no es como que es más poderoso el consejo que una igual que tú te dé a una persona con experiencia, como que no lo descarten por el hecho de que esa persona está ya desfasada porque son otros tiempos. Es que no es por desfasado, Cristal. En ese sentido, lo que nosotros tenemos aquí no necesariamente es la regla. Hay muchos papás que descalifican a las papás primerizos con estos comentarios, con algunas actitudes. Ustedes tienen razón. Entonces Ahora eso es mismo, un camino de doble vía. Ustedes tienen razón, porque ciertamente que se ha identificado una transición en el proceso de ser mamá y papá. Porque hay un cambio en la manera de crianza, hay nuevas informaciones. No, y un nuevo entorno y ambiente también, lamentablemente. Sí, pero también hay nuevas informaciones que están dejando, que invalidan o reconocen que muchas informaciones en relación a la crianza de años anteriores y de etapas anteriores, hoy día ¿cómo que se llama?
se descontinuaron. Cuando se caen los paradigmas, hay un cambio de paradigma. Sí, ahí estamos porque hay totalmente muchos de paradigmas acuerdo. que la ciencia ha ido desmontando y muchos mitos. Y sí se reconoce que hoy día se cría en tribus digitales, en donde las mamás y los papás se llevan mucho más de sus iguales y de los influencers y dejan de lado las experiencias de los padres y también de los médicos. Y de los profesionales. Eso pasa. Hay estudios bien interesantes donde se han identificado, inclusive, claro, hay de parte y parte. Nosotros como salud, los médicos, los pediatras y muchos de los médicos que están directamente con las familias, hemos dejado de lado esa falta educativa, ese proceso educativo, y también no nos estamos involucrando mucho en las redes sociales. Quienes están hablando son personas que desde su propia experiencia están hablando, sin embargo dejan atrás lo que tiene que ver la evidencia científica, que hoy día, yo he hablado mucho de esto, cada vez se establece mucho más información científica y es más asequible a los padres también, de lo que los niños necesitan en torno a la crianza. Entonces se da esa dualidad. Primero, los papás y las mamás que se llevan de sus tribus digitales, y también papás y mamás que no se sienten acompañados, tanto se sienten criticados, juzgados, señalados, por los profesionales, porque ciertamente que muchas veces tenemos esa posición de yo soy el que sé. Porque yo crié tanto. Exactamente. Y también. Entonces, volvemos al tema del equilibrio. De buscar el equilibrio. De buscar el No irte equilibrio. ni para un lado ni para el otro. A mí que me ha dado resultado. Me parece que esto puede ser así o asado. Yo no tengo nieto y yo pienso a mí que me parece, tú toma de ahí lo que sea valioso para ti y lo que no, pues descártalo. Mira, ahora, sí voy a compartir con ustedes algo que en la crianza yo aprendí de una de las mujeres más sabias que yo conozco, que se llama Rocío Gómez. A propósito del tema de la autoestima de tu adolescente. El que tú descalifiques en una corrección a un chico delante de sus iguales o delante de otras personas, eso es minar la autoestima del muchacho. Cuando tú como me decía mi amiga Rocío, tú te la comes, pero nunca delante de nadie. Claro. ¿Por qué? Porque eso disminuye el concepto que esta hija va a ir desarrollando sobre sí misma. Entonces, es que tú no le llamas la atención. Yo puedo hacer una observación sobre tu comportamiento, pero no de forma descalificativa. Y no a tu persona. Y no a tu persona, sino a este comportamiento. Cuando nosotros hablamos, y cuando yo hablo, y cuando hablamos aquí en el programa sobre estos temas que tienen que ver con crianza, muchas veces nosotros no posicionamos en un nivel social. Pero mira, las necesidades que hay y las faltas de habilidades que tienen los papás y las mamás son graves en muchos entornos. Porque cuando tú te juntas, por ejemplo, con una adolescente que viene de entornos que son vulnerabilizados, empobrecidos, tú te das cuenta de la falta de habilidades sociales que tienen, la falta de habilidades personales que tienen, y mucho tiene que ver con esa falta de acompañamiento de los padres. Hablar. De los padres y de la escuela, señores. También. Porque la escuela tiene una función fundamental en el ser persona, el conformar persona. Donde más tiempo se pasa un muchacho en la escuela. O yo le hago una invitación a ustedes. ¿Quién? Ok, así, rápido. Un nombre de una maestra que te cambió la vida. Doña Ramona. Doña Ramona. Yo, un varón. Una falta de ortográfica y ya me da coquilla, ya no. Doña Ramona, o sea, una maestra que te cambió, que te tocó la vida. Doña Ramona. ¿Tú sabes quién es una maestra que a mí me tocó la vida? La teacher Sarita. Claro. A mi doña Entonces eso es importante verlo. Cuando nosotros Félix. Cuando nosotros hablamos sobre estos temas, esos roles de esas instituciones que muchas veces no son cumplidas. Y hay muchos chicos, muchos adolescentes, muchos niños
se pierden todas esas capacidades, porque cuando tú hablabas de generaciones, yo siempre hablo de las capacidades inagotables que tienen los niños. Es que son impresionantes, siempre y cuando tengan en un entorno que permita que esas capacidades se puedan desarrollar. Y si no hay una buena alimentación, una buena educación, un entorno enriquecedor o sobre todo libre de trauma, porque hay mucho trauma también que afecta mucho al desarrollo de los niños y le impiden tener esa capacidad plena que ellos traen. Entonces, yo pienso que hay mucho desafío en nuestro país para garantizar tener una niñez y una adolescencia desarrollada. Y otra cosa, doctora, hay veces que quizá un papá tiene mucho miedo. O sea, de hacerlo bien y de fallar y de, por ejemplo, con el tema de entrar en la ola de ser cool para que no lo critiquen, para que no digan... En el caso, por ejemplo, mío, recuerdo que a mí me decían Cenicienta. Porque a las 12 en punto, oye, yo podía estar la fiesta en su mejor momento y yo nunca en la vida me monté en el vehículo con mi mamá molesta, llorando. Ese era mi horario. Entonces, si yo lo pude hacer, Rodrigo otras personas no. Se reconocía en Cenicienta y él iba molesto porque él decía que era... Y fíjate una pero cosa, los varones, no sé quién la dejan. Bueno. Pero fíjate... Pero nunca rompimos tus reglas. Los varones, como también los varones, y eso yo creo que porque es un siempre tema, uno lo piensa en mujeres, ¿verdad? Y eso es un tema que yo pienso que lo vamos a hablar en otro momento. Cómo se conforma la masculinidad, cómo se comportan los adolescentes frente a esos roles que la sociedad le impone. De la independencia de los varones y de las restricciones de las mujeres. Pero Rodrigo me decía, mamá, pero yo soy el primero que me voy, yo soy varón, y todavía se quedan muchas niñas ahí. Entonces es interesante. Y eso que ustedes ponen me trae el de decir, pero fulanita lo hace. Yo tenía un amiguito. Cuando un hijo pequeño o de cualquier edad te dice, yo tenía un amiguito que hacía tal cosa o que la mamá le hacía tal cosa, es porque el niño necesita hablar eso con sus papás. Entonces, esta llamada. Mira qué interesante. Bueno, se cae la llamada. Hay muchas señales que nos dan los hijos. Yo lo decía, porque hay que estar pendiente y alerta. Pero para señores, mí, criar adolescentes es una tarea muy retadora. Claro. Porque y comprometida. Son tus miedos, pero además de tus miedos, es un gran reto el lograr ese balance, el lograr ese equilibrio. Es un gran reto. Sí, es verdad. Aló, hola. Sí, eso mismo me pasaba a mí. Yo tengo 3 varones. Y cuando yo llamaba a uno de ellos, me decían, mami, cállate, que a ninguna de las hembras la han llamado. Sí, mi amor, orgullosa Cenicienta. Es un reto. Y lo agradezco. Y los varones también. Pero es un sobre todo esa criar parte del tema de la masculinidad, el tema de la masculinidad y esos patrones culturales que se van transmitiendo de una generación tras otra. Es difícil romper con esos patrones. Hola, aló. Miren, uno solo puede esos patrones. Apreciar y agradecer desde adulto el haber quemado las etapas sin que nada de eso te quede pendiente. Claro. Porque también, mira, yo me acuerdo, señora, yo tuve una adolescencia difícil, fue difícil. Hola. Y la señora Luna ni depilarnos. Porque no nos correspondía a la época. Claro. Y no me arrepiento. Le escucho. Qué tema tan interesante, de verdad que sí. Gracias. Uno como padre, uno tiene tantos temores, porque es que hay demasiados elementos, o sea, para que un niño sea como, para tú hacer como de un niño o una persona de bien, o sea, es un trabajo que uno se siente como con tanta responsabilidad sobre otra persona. Sí, así es. Sí, que uno se llena de muchos temores, de muchos temores. Yo también he sido una madre que yo le he dicho hasta las 10 de la noche y cuando yo llego ellos se van llorando, pero ya yo le dije que hasta las 10 de la noche. Así es, claro. Así es. Gracias. Constancia y coherencia. Sí, que sí. Aló. Hello, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Buenas. Le escucho. Este es de Boston. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué chulo. Hola. Ustedes sí la tienen difícil. Bueno. Ustedes sí la tienen difícil, hermano. Quiero hacerle
una pequeña pregunta a Zoila. Adelante. Y si quiere me la puede contestar antes de finalizar el programa, como quiera. Ujú. Si tuvieras el honor o el placer de tener una conversación de 15 minutos con una personalidad en el mundo, este vivo o muerto, 15 minutos, ¿con quién te gustaría Wow. Con mi papá. tener? ¡Wow! Felicidades. De Gracias. verdad me gustó esa respuesta. Con mi papá, sin ninguna duda. Esa es mi asignatura pendiente. Hablar con mi papá. Me hubiera encantado hablar con mi papá. Hello. Te escucho. Uy, hola. Ay, amiguis. Mira, no tratemos, o sea, no se trata de satanizar esto, sino es todo lo contrario. De normalizarlo, sí. no pudiera ser. No. Es de poner, es un tema complejo, y yo digo que yo tengo un termómetro. Cuando el tema es retador, ese teléfono no se mueve. Y es porque de alguna manera tú te culpabilizas, tú dices, lo estaré haciendo Te bien, avergüenzas. no lo estaré haciendo bien. Acuérdate de una cosa, que con lo que tienes tú nunca vas a intentar dañar a tus hijos. Claro. Con lo que tú tienes, tú todo lo vas a hacer para no hacerle daño a tus hijos. Hola, hello. Eso es relativo también. Buenas, claro. Sí, Aló. claro. Como todo, dígame. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Yo tengo 3. Tengo un varón que está en la academia de la Fuerza Aérea. Ujú. Y cada Pasando vez que trabajo está ese. Ay, mi madre. Cada vez que la MAI coge a verlo, dice la yo quisiera que cuando yo me vaya no me vayan a ver a mí. Porque la MAI con José y José. Yo voy a ver, yo la voy a dejar quieta, yo la estoy juntando. Porque ella no me espera que venga la quincena en mi país a ver a José. Yo la estoy esperando. La doctora Ah, eso. Luna sí, exactamente lo mismo con el cadete Luna Rodríguez, igualito. Ay, Jesús. Claro que sí. Vivíamos Hola, viajando vivíamos para a allá. mucha gente. estás? Hola. Yo, nada más. Solo tú. La generación de tu mamá. ¿Eh? Tengo 74 años y mis hijos yo los crié. Yo decía, mijo, cada maestro tiene su librito. Claro. El libro mío con ustedes es diferente, tus amigos, porque quizás lo que yo te permita a ti, la educación que yo te doy, no se la dan a tus amiguitos, ahora vamos a ver resultados más adelante. Ten en cuenta que lo que yo hago es que creo que es por tu bien. Mañana, entonces tú decides si era por tu bien o no. Wow. Gracias. Mira qué gracias. buena está esa. Sí, pero lápiz y pero papel. intencionalmente tú no haces las cosas No. para dañar a tus No, hijos. Yo para lo que nada. pienso es que, y la invitación que yo hago a los papás, siempre, yo pienso que ahora mismo estamos hablando, y yo hablo en primera persona ahora, como mamá yo siempre me cuestionaba, siempre dudaba, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y yo siempre escuchaba también a personas que sabían sobre desarrollo infantil, sobre psicología, iba a las charlas del colegio, leía mucho, y todo eso me fue a mí creando una serie de informaciones que me validaban en lo que yo estaba haciendo. Entonces es la invitación que yo les hago a los papás hoy día. Ciertamente hay muchos desafíos para una crianza con respeto, libre de violencia, permitiendo que ese desarrollo integral se pueda llevar a lo máximo, porque es posible, pero es necesario educarse, formarse. No es que vamos a hacer un curso y un entrenamiento, sino leer, buscar información. Si no sabes, si tienes duda, busca apoyo profesional o apoyo con una persona que ya tenga una experiencia similar, que te pueda orientar. Yo insisto, todos necesitamos en algún momento Claro. un cable a tierra. Claro. Hola, hello. Sí, buenas. Yo soy madre de 2 y los míos son aún el más pequeño Ceniciento, o sea, se me hizo hasta las 12. Así Y es. tiene que ser a las 12 en mi casa, o sea, porque yo entiendo que un muchacho de 17 años después de esa hora, inclusive está pasadito, pero entiendo que también yo fui joven y que yo debo dejar que dentro de los límites y el respeto, él también tiene su etapa. Claro. Claro. Cada quien Para con que eso. después mis nueras no me lo recañen ni me lo reclamen de que no los dejé salir y después de casado están saliendo. Mujer Hola, inteligente. Bien, Hola, buena buenas. estrategia. Buenas.
Sí, muy buenas tardes. Le escucho. Diga. Gracias a ustedes y a ese programa que usted desarrolla, perdón, que nos ayuda a entender no tanto a los nacionales, sino a los que vivimos en la diáspora. Ay, ustedes Porque se la tienen dura. No, pero aprendemos por medio de usted, para que usted sepa. Porque usted nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias, como por ejemplo una entrevista que usted sostuvo la semana pasada con un profesional que me ayudó a mí bastante y en realidad nos guía. Yo los exhorto siempre a seguir con este tipo de temas que usted está, y la doctora Luna también ayuda muchísimo. Gracias. Nos alegra saber que sobre todo para ustedes que no tienen acceso a este contenido profesional y no tienen acceso a estos profesionales con la frecuencia que podemos tenerlo nosotros aquí. Porque aquí tú tienes un médico que va y te ve en tu casa, tú puedes llamar a un médico que te diga qué hacer en tal o cual situación. Tú tienes un tío, tú tienes una tía y ustedes tienen una particularidad. La realidad que ustedes viven en la diáspora es que estos niños probablemente tienen que tener una llave de su casa a los 9 años. Sí, le tenemos que dar facilidades porque es como usted dice, es una cultura, es un sistema, un medio ambiente diferente. Pero sí, déjenme decirle algo. Yo tengo dos, uno adolescente, ya uno casi un hombre, 22, 19. Pero sí, los límites se los tenemos que dar. Sí, claro. Y más cuando, y se lo aconsejo a todos los hombres y a los padres, involúcrense, no importa que estén separados de sus parejas o de la madre, pero hay que involucrarse, hay que preguntarle y hay que darle la libertad, como ustedes dicen, de que se pueda dialogar, negociar. Mira, no te me pongas ese tipo de ropa, no te me bajes esos pantalones, no acepto que me abras un piercing, que me pongas un tatuaje. ¿Por qué? Pues le explico. Si ellos quieren, lo pueden hacer. Después de adulto. Estas son sus consecuencias. Sí, claro. Cuando usted se mude y usted tenga su casa. Bueno, esa es la libertad, como me lo han pedido ahora. Me dicen, yo quiero mi libertad. Y yo, pues, si tú quieres tu libertad, gánatela. Tú vete todo tu casa. Claro. Es un tema buenísimo. Es un tema buenísimo con lo del tatuaje. No, mi amor, es que eso, míralo aquí. Míralo aquí. Y voy a referirme a Prinky. Desde que me casé, eso fue lo primero que hice. Llamó a su mamá y le dijo, mira mami, tú tanto que fuñas con lo de los tatuajes, ¿Ámbar se hizo tatuaje? Y le dijo sí, después que se casó. Y por ejemplo, ¿por qué? Por la razón que fuera, un pensamiento obtuso, pudo haber sido un tema, cultural, pudo haber sido lo que fuere, un estigma que representara. Sí, pero yo no puedo poner ese límite en mi casa. Es más difícil ahora. Perdona, yo estoy hablando. Pero cuando te lo hiciste. Yo estoy hablando del mío. Pero cuando te lo hiciste. Estoy hablando del mío. Yo puedo ir contigo. O sea, yo podía tener un estigma, podía tener cualquier cantidad de cosas. Pero yo decía, bajo mi casa, bajo mi techo no hay tatuaje. Se casó y probablemente de la iglesia se lo hacía un tatuaje, pero en mi techo no tenía tatuaje. Pero tú sabes que justamente el domingo conversábamos con una amiga en Estados Unidos. Cuando sea mayor de edad. Que decía, y en base a lo que al gran aporte del oyento, ella decía, es que desde el momento que yo me divorcié, porque ella tiene un segundo matrimonio, mi ex esposo y yo entendimos y tuvimos como compromiso que la pareja se rompía, pero no la familia. Claro, la familia se modifica. Y se modificaron para compartir a ambos y que su hijo sepa que tiene dos papás y que tiene dos adiciones de una mamá plus y un papá plus, como él le dice. Y que estamos en la misma línea. O sea, no que mi mamá... nosotros tenemos la misma línea. Claro. Hola, hello, última. Hola, buenas tardes. Te escucho, qué bueno escuchar papás. Hola. Me encanta. Miren, yo tengo 5 tatuajes en el cuerpo. Y yo recuerdo que el primero que me hice, ya yo vivía solo, recién casado de hecho. Y el primero que me hice, pasaron unos días. Pues señalo. Y yo le decía a mi esposa, no, espérate, que yo tengo que llamar a mami. Que yo la llamé y se lo comenté. Pero también mi abuelo recientemente me vio uno de los tatuajes y me dijo, mira, qué bueno vivir en estos tiempos. Porque en otros tiempos la guardia no preguntaba y subía a cualquiera. Es una conversación que yo tendré con mi hijo y que mi hijo, por ejemplo, los ve
y los ve como fotos. Sí. Y le encanta uno que tengo, que es una foto con él, de hecho. O sea, es una manifestación que nosotros, así mismo, Ámbar, tú te lo hiciste después de adulta. Claro. No, después de adulta, no. Después de que me casé. Después que se fue de mi casa. Con 27. Con 27. Mientras la mantuviera yo. De la misma forma. Y igual mis hijos. Es más, no lo vamos no lo vamos a revelar. Hubo una persona que se hizo un tatuaje y tuvo que esperar más de 30 años para hacerse. 40 años para hacerse un tatuaje. Yo sé quién es. Claro que no sabes quién es. Lo tiene en su espalda y es un lagarto. Sí, verdad. Se lo hizo con sus hijas. Toda la autoridad sobre mi hijo y toda la moral, llamémosle. Eso. Para decirle a mi hijo, ¿a ti te gustan? ¿Tú quieres hacerlo? Bueno, no perfecto. Sea grande. O tú estés grande, que tú tengas el discernimiento para decir, yo quiero tener esto en mi cuerpo por el resto de mi vida. Y no me voy a arrepentir. Hay que el contexto. Gracias. Uy, pero qué llamada más puede seguir buena. llamando. No, Gracias, doctora Luna. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Redes, por favor. FIFA Lunar. Atención, voy a poner soliciten charlas para hablar con adolescentes. Atención, empresas. Sí, mira, estamos ofreciendo charlas para empresas, para los colaboradores de las empresas, pero también empresas que tienen programas sociales comunitarios. Estamos asistiendo a las comunidades que ellos están apoyando. Justamente el día pasado fui a una comunidad de San Cristóbal, Yaguate, y dimos una charla ¿Cómo te brillan sobre los ojos? Prevención de embarazo en adolescente. El jueves tenemos una en San Pedro. Gracias, doctora. Traiga pastel en hoja. Traiga pastel en hoja de por allá, doctora. Nos juntamos con ustedes mañana y están los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor.